fiscal Luciani, diciendo que la prisión domiciliaria o el beneficio de estar detenida en su departamento para Cristina Fernández no está cumpliendo con la ley. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, y lo habíamos dicho incluso en un programa tuyo, cuando el Tribunal Oral le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, el fiscal tenía un plazo de 10 días para apelar. Efectivamente apeló, por lo tanto todavía no está consolidado este beneficio. El argumento realmente contundente, lo estaba leyendo muy sólido, muy detallado. Habrá una audiencia en la Cámara de Casación, en la Cámara Federal, en donde el fiscal va a sostener la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria y, por supuesto, la defensa de la expresidenta trata de mantenerlo. Por lo tanto, será la Cámara de Casación la que resuelva. Tanto hablamos de Cristina que dice Cristina acá, no, es Cristian ahí, perdón. Lo corregimos. Sí. Sí. Vamos a corregirlo. El que trabaja se equivoca y es parte de la fe de ratas en este caso. Pero, Mariel, ¿y cómo puede, vos tenés información sobre esto? Teníamos, ¿no? además ahora todos piden prisión domiciliaria, José López, claro, ¿viste? Uno de la Roseta de Chaco, ahora te recuerdo el nombre, también le otorgaron prisión domiciliaria. Y bueno, todos los presos dicen, che, ¿por qué estoy acá tras los barrotes y puedo estar en mi casa cómodo? En el caso de José López, bueno, además tampoco tiene la edad, ¿no? Estábamos, como el doctor, viendo el dictamen, que lo teníamos alrededor de las 5 de la tarde, ya lo teníamos también en los medios, y los fiscales son muy detallistas, incluso con fotografías enumerando día 1, día 2, o sea, cómo ella fue transitando los días en la prisión domiciliaria y cómo va como tirando la soga, ¿no? Todo el tiempo, doctor, como si quisiera evidentemente que algo pasara, digo, que la revocaran. El 7 es la reunión para definir. Fotografías sobre lo que fue cada uno de los días desde que le concedieron un beneficio, porque es un beneficio de la prisión domiciliaria, por un lado. El segundo argumento, muy contundente, la igualdad ante la ley. No solamente respecto al resto de los condenados que está pidiendo el beneficio de prisión domiciliaria, sino también el resto de las personas que están detenidas en unidades del Servicio Penitenciario Federal. Y por otro lado también, el argumento que había presentado la defensa de la seguridad, en este caso de la expresidenta, y a su vez las salidas al balcón que todos estuvimos viendo en los últimos días, parecería ser que es una contradicción en sí mismo. Por lo tanto, como decía, va a ser la Cámara de Casación, la Cámara Federal de Casación, la que resuelve si se mantiene el beneficio de la prisión domiciliaria o si lo termina revocando y cumple el resto de las condenas en una unidad del servicio penitenciario. No parece ser muy justo esto y lo de Alperovich y lo de todos los que de repente tienen o tuvieron poder y obtienen maravillosos privilegios. Ahora, hablando del impacto sobre el tema YPF, Facundo Nescamkis, en analista político, una primera mirada, ¿no? Cómo esto empieza a impactar en la actual administración. ¿Qué tal, Facundo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a ver, no, creo que hay dos lecturas para hacer. Por un lado, el gobierno, evidentemente, va a poner este tema y esta temática en el centro del debate también político-electoral, ¿no? Es decir, el presidente ha tomado el fallo de la jueza Presca como una forma también de meterlo en la batalla política por la provincia de Buenos Aires, las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Se la dan, ¿no? Como, ¿no? Responsabilizándolo a Kicillof. Entonces, sí, esa es una lectura de política interna. La otra, que quizás es más preocupante para la Argentina, es si eventualmente, yo en términos jurídicos, y sobre todo en los Estados Unidos menos aún, conozco cuáles son las posibilidades reales de poder evitar un fallo que tiene consecuencias para la Argentina imprevisibles, sobre todo teniendo en cuenta que si uno toma los pilares del programa económico y las dificultades que tiene Argentina para generar divisas, una de las palancas principales es el tema energía, dentro del tema energía el tema petróleo, dentro del tema petróleo el tema de Vaca Muerta. Claro. Entonces, no sé qué impacto puede tener esto en términos de las expectativas que los actores económicos tienen hoy. Bueno, escuchábamos que la acción de YPF había caído. Entonces, bueno, hay que ver eso. ¿Qué otras cosas pueden llegar eventualmente a disparar? Y sobre todo me preocupa qué posibilidad hay de
evitar esto, de encontrar salidas negociadas? Digo, más allá del titular del día con el fallo de, digo, no sé, es tan sencillo, mañana hay un trámite que van y le entregan el 51 a una jueza en Nueva York. No, digo, me parece... Van a apelar y negociar, me imagino, tendrá un costo económico para Argentina, pero me preocupa más en términos de impacto sobre el programa económico general. No es una empresa más, ¿no? Claro, con todo el afecto que le podemos tener a Aerolíneas Argentinas, no es como si vos perdés el control sobre Aerolíneas Argentinas. En términos estratégicos... Aparece el juicio más grande. Aerolíneas son 300 millones de dólares. Estos 16.000 millones y seguir contando, ¿no? No, y mientras tanto la oposición al gobierno está fragmentada. Buscan reunirse ahora Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa para ver cómo le hacen frente al gobierno, que tiene todo para ganar en las próximas elecciones. Vos tenías datos, ¿no? Bueno, Paula, mirá, no está tan fragmentado ahora como supo estarlo. Hubo una reunión este fin de semana, estuvieron allí los 3 personajes que estamos viendo en nuestra pantalla con sus laderos, que se reunieron para empezar a delinear la unidad en la provincia de Buenos Aires en las 2 elecciones que se vienen, la del 9 de septiembre y la del 26 de octubre, con sus ciertas fricciones, por supuesto, expuestas en esa reunión, pero todas las aristas destacaban que se había dado un entendimiento para avanzar en la unidad, que ese fue el principal concepto que se derivó. Mañana va a haber otro encuentro en San Vicente, este solamente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que es el que lidera Máximo Kirchner. Por supuesto que queda toda la discusión en danza con respecto a quiénes van a ser los candidatos, pero me parece que ya se está abordando la cuestión de otra manera. Entiendo que el peronismo sabe que tiene que ir juntos si quiere hacerle una buena elección para competirle al gobierno nacional. No sé, Facu, vos cómo lo estás viendo. No, lo veo de la misma manera. A ver, yo creo que es un equilibrio, ¿viste esos equilibrios inestables, no? Esas parejas matrimoniales que están al borde de la ruptura en cualquier momento, lo cual no quiere decir... Caminando en la cuerda floja. Sí, lo cual no quiere decir que no se puedan ir de vacaciones juntos y que no puedan seguir viviendo muchos años juntos. Pero evidentemente hay una tensión, vos sabés que ese congreso se iba a hacer en La Matanza. Después el kirchnerismo lo cambió para Merlo. Y después finalmente tomaron, me parece, como una prenda como un lugar neutral, hacerlo en San Vicente. Pero evidentemente hay una tensión ahí que vamos a ver cómo se termina resolviendo, ¿no? La Matanza a cargo de Espinosa, y Espinosa, viste, en la mejor cena en Puerto Madero, ¿no? Es como una... habla de lo que son nuestros dirigentes y por qué están tan desgastados y con crisis de representación, claramente, ¿no? Bueno, la política atraviesa esto. Yo siempre digo lo mismo. 2001 tuvimos cacerola, fuego, gente en la calle y una crisis fenomenal que desembocó en la caída de un gobierno. En el 2023 la gente, o una mayoría social, hizo algo parecido en forma ordenada, ¿no? Institucionalizada, es decir, a través de elecciones. Cuando a vos vienen y la sociedad elige a alguien que es totalmente de afuera, está expresando de alguna manera una crisis, ¿no? De la dirigencia. Si está contenta con el sistema, no busca a alguien de afuera, ¿no? Cuando busca a alguien de afuera es porque hay una insatisfacción. Hay mucha preocupación en todas las fuerzas políticas por el bajo nivel de participación electoral que hay, que se vio reflejado sobre todo en la elección en Santa Fe. Es que muchos creen, yo creo que hay una lectura, no equivocada, pero de alguna manera ansiosa, de que la llegada de Milei al poder resuelve ese problema. Y en realidad es como quizás el primer paso de una crisis que es mucho más profunda y, como decía, ella se está expresando en los niveles de apatía que tiene la gente en relación al proceso electoral, ¿no? Cristian, te pido brevedad en esta, pero me importa porque ayer Luis Juez, como abogado y senador, obviamente decía que la justicia es genuflexa con respecto a algunas decisiones contra el poder, en este caso. ¿Qué ves? Bueno, en los dos sentidos. Era muy interesante lo que recién escuchábamos porque salió una resolución por parte de la Justicia del Trabajo declarando la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad de urgencia por el cual el presidente de la República ampliaba aquellas actividades que eran susceptibles de ser reglamentadas por el derecho constitucional a la huelga. Es decir, se encontró el Poder Ejecutivo contra una resolución del Poder Judicial que justamente declara la inconstitucionalidad de este decreto. Naturalmente, ¿por qué? Porque el presidente de la Nación y su partido político no tiene mayorías en el Congreso para modificar la ley de servicios esenciales. Por lo tanto, me parece que hay algún tipo de sentencia, de pronunciamiento judicial que le marca la cancha, declara la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad urgente
urgencia porque tiene que gobernarse por ley, no por decreto, por un lado, pero por otro lado la justicia parece estar muy activa en lo que hace de delitos contra la corrupción, en el caso del pronunciamiento contra la expresidenta Cristina Fernández. Siempre tenemos mucho contenido y el tiempo se nos ajusta. Aldo, ¿la economía para arriba o para abajo? ¿Cómo lo marcas? Yo creo que se va a seguir recuperando. De hecho, en abril hemos tenido hoy el dato y ha seguido creciendo, ha recuperado toda la caída, de hecho, que tuvo en marzo. Recuerden que en marzo algunos economistas, políticos y analistas estaban augurando una fuerte devaluación en abril. Cuando los argentinos nos hablan de eso, inmediatamente dejamos de invertir, de consumir, de producir. Y bueno, una vez que se observó que no pasaba nada, acuerdo con el fondo, unificación cambiaria y no un salto enorme del valor del dólar oficial, la gente volvió a hacer su vida y la economía se recuperó. Muchas gracias. Seguir recuperándose. Muy amable. Nico Elgon en Constitución, vuelta a casa. ¿Cómo está la gente allí?